So the unit is unit 5, give me a reason. And it's a unit about cause and effect connectors. Es una unidad que trata acerca de conectores de causa y efecto. We know some of them, ya conocemos algunos de ellos, such as because, como por qué, ¿verdad? But we are going to use them in a more academic way, pero vamos a aprender algunos de ellos que se utilizan de una manera más académica, like because of, as a result, therefore, consequently. So it's not about memorizing them, no se trata de memorizarlos, because we are just in third level, estamos solamente en el tercer nivel de inglés, but to learn how to identify them, pero aprender a identificarlos nos puede ayudar a entender muchos de los textos que leemos a diario. The first thing that we have in this week, la primera herramienta que vamos a encontrar en esta semana es flashcard, set of flashcards, un conjunto de flashcards donde me presentan el término en inglés. And if I click here, the meaning y el significado o su traducción al español. So we had already worked with the word since. Nosotros ya habíamos trabajado en una ocasión, es decir, durante el primer corte, cuando trabajamos presente simple, since, pero en aquel momento lo trabajamos como preposiciones. Este since que está aquí, que se escribe exactamente igual a lo que ya habíamos trabajado, tiene un significado diferente y es el de la conjunción como. For example, when I say in Spanish, si yo dijera en español, como no asistieron todos a clases, no vamos a desarrollar el taller. In English, that would be, en inglés eso sería, since not all of you attended to classes, como no todos asistieron a las clases, we won't develop the activity. Nosotros no desarrollaremos la actividad. Entonces ese cómo está como conector, está dando paso a una idea, explicando que la consecuencia de que no todos hayan asistido a clases es que no se realizará el taller. Here we have since, again, nuevamente nos aparece since, and if I click here, it tells me that it also means dado que. Me dice que también significa dado que. And it's somehow interchangeable, digamos que es de alguna manera intercambiable. If I apply it to the example that I had given you, si lo aplicamos al ejemplo que yo les había dado, sería entonces, dado que no todos asistieron a clases, no realizaremos el taller. And we are going to keep using since y seguiría siendo since. The thing with the connectors, el asunto con los conectores is that they don't have a specific position in a sentence. No tienen una posición específica en una oración. Indeed, we don't refer to them as a word with a specific position in a sentence, but a word with a position in a paragraph. De hecho, nos referimos a ellos no como una palabra que tenga una posición exacta en una oración, pero sí una palabra que tiene una función en un párrafo. Es decir, que nuestra referencia no va a estar después del sujeto, va a estar antes del sujeto, no. Nuestra referencia va a ser como parte del párrafo, en qué parte va o en qué lugar va. Va iniciando una oración, va separando una oración de otra, va entre comas. So this is something that we are going to learn through practice. Esto es algo que vamos a aprender o a perfeccionar a través de la práctica and through reading y a través de la lectura. When you start reading as many documents as you can, cuando empezamos a leer tantos documentos como nos es posible, or books, or any other kind of text, o libros, o cualquier otro tipo de textos, we are going to see that we can identify them. Vamos a darnos cuenta que los podemos identificar, and that we can use them with more frequency, y que podemos utilizarlos con más frecuencia. Now, if I keep clicking, I find because. This is the most common one. Este es el que más utilizamos, el que casi todos reconocemos. And it's ¿por qué?
right? But this is not por qué for question, no es un por qué de pregunta, es un por qué explicativo. Fíjense que está pegado, no está tildado, por lo tanto no es el de pregunta, no es why. And is used from the very beginning of our classes, y es empleado o lo empleamos desde el principio de nuestras clases. Teacher, I didn't send the assignment because I didn't have internet or I didn't have internet access. Profesora, no envié el trabajo porque no tenía acceso a internet. Therefore, so this is more academic. Cuando utilizamos therefore es un conector mucho más académico. It's very common that you see them in articles, en artículos, in newspaper, en noticias, in essays, en ensayos. But it means por lo tanto. Por lo tanto, and you can use it to join two sentences. Podemos utilizarlo para unir dos oraciones. One of them with a situation, una de ellas expresando una situación determinada, and the other one presenting the consequence of that situation. Si la otra presentando la consecuencia de esa situación. So for example, we can say, I didn't pass the course. Therefore, I have to repeat it with the same teacher next semester. Yo no aprobé el curso. Por lo tanto, debo verlo nuevamente el próximo semestre con el mismo docente. Therefore, again. So you can either translate it into por lo tanto o por siguiente. It's the same thing. Es lo mismo. Ya vemos que en español hay sinónimos. And basically, one word in English, una palabra en inglés, equivale muchas veces a 2, 3 palabras en español. No porque sean exactamente iguales, pero porque se pueden utilizar de manera intercambiable, son sinónimos. Again, therefore, por eso. Entonces, ya sabemos que therefore, al momento de interpretarlo en español, lo podemos interpretar como por lo tanto, por consiguiente, por eso. If I apply it to the example, si lo aplicamos al ejemplo, aplica en cualquier caso y no cambiaría. No aprobé el curso, por eso debo verlo nuevamente con el mismo docente. No aprobé el curso, por consiguiente debo verlo el próximo semestre con el mismo docente. It's the same, es lo mismo. For this reason, por esta razón. So when you say for this reason, it has a literal translation, tiene una traducción literal, and es por esta razón. And we have due to, which is debido a. Now we're going to go to the board. Voy a pasar al último término y vamos a pasarnos al tablero a copiar algunos ejemplos. And the last one is as a result of, como resultado de. Apart from this material, which is giving you the meaning, aparte de este material que nos está presentando el vocabulario en flashcards y su significado, I've shared with you this image, les he compartido esta imagen, and the external link y el link externo que vamos a ver a continuación. So if we go to this link, si vamos a este link that I am showing here, que estoy mostrándoles aquí, you're going to find a lot of connectors, muchos conectores. Miren, por aquí nos mencionan varios. For is also a connector. As is also a connector. Hence is also a connector. So, as I was telling you, in English there are as many connectors as there are in Spanish. En inglés hay tantos conectores, igual o mayor cantidad de las que hay en español. Nosotros en español, dependiendo de lo que queramos expresar, si es resultado, consecuencia, causa, juxtaposición, dar continuidad a una idea, decimos sin embargo, por lo tanto,
debido a, por esta razón, no obstante, todos esos se consideran conectores u organizadores lógicos de un discurso. So I'm going to take these examples, voy a llevar estos dos ejemplos to the board, al tablero. And I'm going to go for another one. Y me voy a tomar otro más. Two more. Or three. O tres. And we have a total of 5 examples. Y tenemos un total de 5 ejemplos. I am going to start with the last one. Voy a empezar con el último, which is, we had to cancel the trip due to my daughter's illness. So the thing with due, la expresión due, que significa debido a, is a connector that we can often use. Es un conector que usualmente podemos utilizar both to connect two sentences, para conectar dos oraciones, or a sentence and a phrase, o una oración y una frase. So what is the difference between sentence and phrase? ¿Cuál es la diferencia entre oración y frase? So when we say sentence, we say oración, right? We're talking about the following structure. Una oración debe llevar sujeto, verb, plus complement. In some cases, en algunas oraciones o en algunos casos, podríamos prescindir del complemento, es decir, no sería obligatorio, según sea el caso. So if I say nosotros iremos, we will go, no estoy quedando en el verbo, no estoy colocando complemento porque no es necesario. But if we say, for example, like, we are, nosotros somos o nosotros estamos, it depends on the complement. En un caso como ese, sin el complemento no sabemos exactamente o no es tan clara la información. So this is what a sentence is. Una oración es una idea que cuenta con sujeto, verbo y complemento. Now, what is a phrase? ¿Qué es una frase? A phrase is a construction, una construcción que expresa una idea, pero no tiene los mismos elementos. It can either have a verb plus a complement. Puede tener un verbo y un complemento. I'm going to write here. Primera opción. Or you can either find like this is, o podemos también encontrar que es just a verb, solamente un verbo. So if I say vamos, vamos, no tiene sujeto, no tiene complemento, quiere decir que es un verbo solo, pero funciona como una frase. So, una frase es cualquier término o conjunto, palabra o conjunto de palabras que juntas expresen una idea. 3. So you can have a noun, un sustantivo, and in this case a verb. Sustantivo o sujeto. Vamos a cambiarlo por sujeto. So if I say I am, yo soy quién. It may have sense, puede tener sentido dependiendo del contexto. Si yo lo veo en contexto y veo la conversación completa y resulta que en la conversación dice, ¿quién es María? Y yo respondo, I am, yo soy, allí tiene sentido. Se entiende completamente. Pero tendría que conocer el contexto de esa conversación para poder entenderlo. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes, las frases y las oraciones. Una oración
casi siempre, como les decía, va a tener sujeto, verbo, complemento. En algunos casos muy particulares y muy precisos, podríamos prescindir del complemento porque se entiende o porque es demasiado evidente. Ok, so in this case, en este caso, I have a full sentence, tengo una oración completa. Y tengo una frase. Y miren que esta frase no tiene verbo, tiene simplemente sustantivos. So, we had to cancel the trip. Nosotros tuvimos que cancelar, entonces tengo sujeto, verbo, complemento. El viaje, I have a connector, tengo el conector, due to my daughter's illness. Debido a, y lo que sigue es una frase. ¿Por qué es una frase? Porque allí no hay sujeto. Y no hay verbo, o quizás tengo una información o un sustantivo que podría tomarse como, en este caso, como sujeto, que es la enfermedad, pero no hay un verbo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo la enfermedad de mi hija, no, not any action, not action is mentioned there. Ninguna acción es mencionada allí. There's no clue, no hay ningún elemento que me haga considerar que esto es una oración. Entonces, realmente el asunto no es si lo que estoy uniendo es una oración o una frase, es un punto que era muy importante aclarar, sino cuál es la función de estos conectores, que ya dijimos, they are links. Son un punto en el cual, por algún motivo, debido al discurso que estamos queriendo dar a conocer o la información que estamos dando, necesitamos una palabra o un término que lo organice o que refuerce una idea o que me explique algo. En este caso estamos explicando que la consecuencia de esta enfermedad es que hayamos cancelado el viaje. The poor parents could not support the baby. Los padres pobres, aquí está mi sujeto, tengo el verbo, could not support. Esto es una construcción con verbo modal y un verbo en infinitivo, y el complemento que sería the baby. Then I have the connector, tengo el conector therefore, que dijimos que era por siguiente, por lo tanto, por consiguiente, por lo tanto, o por eso. Vamos a asumir que es por eso. En cualquiera de los tres casos da igual. Por eso lo enviaron a un orfanato. Y fíjense que aquí sí estoy uniendo dos oraciones. ¿Por qué? Porque las dos tienen sujeto, verbo, complemento. Ya acá dijimos que el sujeto era este. Vamos a ilustrarlo aquí. Sujeto, this is a star. Verbo, vamos a poner el verbo like this. These are my verbs, verbo. And complement, y complemento. So this is the complement. So, verb, verbo o verbos, que son los que me marcan entonces el camino sobre cuál es el sujeto, ¿verdad? Y cuál es el complemento. Ya sabemos que el complemento es todo lo que esté después del verbo. Y tendríamos entonces aquí un conector para vincular dos oraciones. I've chosen another example. He escogido otro ejemplo. No está allá en el vocabulario, but this is very common. Es muy común. Y es un término que de manera informal utilizamos a menudo y es so. So, we can start. Entonces, podemos empezar. So, are you going to participate? Entonces, ¿vas a participar? And here, so, y aquí, so no está como una interjección, sino como un conector. And it means entonces, y significa entonces, como les estaba diciendo. So, we have a sentence, tenemos una oración. It has subject, verb,
verbo, esto es presente perfecto, lo trabajamos este semestre en complement y complemento. Yet, aún no. And I have another sentence y tengo otra oración. Subject, we, ¿verdad? The verb will have and the complement to go without him. Él aún no ha llegado. Entonces, nosotros tendremos que irnos sin él. This one. Entonces, until here, hasta este punto, teníamos que los conectores todos iban en medio de dos oraciones, en medio de una frase y una oración. But it does not mean that they cannot go into another position. No significa que no puedan ir en otra posición. The thing is that when I replace them, la cuestión es que cuando los reemplazo o los coloco al principio, a veces tengo que revisar la puntuación un poco más y ayudarme de comas. For example, since is at the beginning, he had not paid the rent. Y dijimos que since podía ser como, en este caso sería como él no había pagado la renta. He was told to vacate the room. Le dijeron que desalojara la habitación. Y tengo otra oración. En este caso, como el conector está al principio, está acompañando la primera oración, debo separar las dos oraciones por una coma. But this is something, as I told you, pero la idea de estos chicos, como les decía, it's not like to memorize it by rules, no es memorizarme las reglas de puntuación, de uso de signos de puntuación como la coma, el punto y coma y demás, no. The idea is that you can learn to identify them. La idea es que aprendamos a identificar los conectores y cuál es su función y cuál es su significado. Finally, we have, por último tenemos, because, that we already know it, ya lo conocemos, and it has two sentences, y tiene dos oraciones. I like him, I help him. Fíjense que estas oraciones son cortas, aún así son oraciones porque tienen sujeto, I, ¿verdad? Verbo, help, complemento, him, que es él, pero como pronombre objeto, igual que acá. Entonces, having done this, habiendo hecho esto, I'll go back to Eva, voy a regresarme a Eva, and I'm gonna share with you, voy a compartir con ustedes the explanation of the activity, la explicación de la actividad. So we're going to be working through a tool which is called Quizlet. Vamos a trabajar a través de una herramienta que es Quizlet. If you take a look at it, si se dan cuenta aquí en el foro, esto es muy similar a lo que está acá arriba, solo que aquí arriba me presenta el vocabulario y aquí debajo una actividad que debo resolver. So this is a test, es un test y está como parte del foro. ¿Qué me dice? I invite you to participate and share your result for the matching activity. Te invito a participar y compartir tus resultados de la actividad propuesta. Resuelve el ejercicio y toma una captura de tus resultados y súbela a la tarea 13. Es decir, lo voy a subir aquí donde dice tarea 13. Luego, comenta en este foro tu calificación. So I'm going to provide you an example. I go here for this reason. How do you say this? ¿Cómo se dice esto? ¿Cuál es el significado de esto en español? Por esta razón. What is the meaning of therefore? ¿Cuál es el significado de therefore? Une los conectores con su respectivo significado. Tengo tres opciones de respuesta o tres significados para dos términos. Solamente voy a escoger los dos que me sirvan. Preguntas de falso o verdadero. ¿Is it true or false? ¿Es falso o verdadero que la expresión as a result of significa como resultado de? Entonces miren que no son muchas preguntas. Y una vez hecho esto, usted le va a dar en check answers, 14%. So I did it correct, hice esta correctamente. Las otras me equivoqué o no las respondí en este caso. Y esto me da la opción aquí de imprimir, print. When you print it, cuando le dan en imprimir, les va a arrojar un documento PDF con los resultados de ustedes.
Ese resultado lo van a cargar en la tarea que está aquí, es decir, esta de acá arriba. Lo van a cargar aquí. Voy a abrirla. And once you've done this, y una vez lo hayan cargado aquí, se van al foro nuevamente y en el foro van a comentar esta nota. My grade. Mi nota fue 14%. So you send it, lo envían y ya saben que acá en esta tarea debe estar el archivo. Debe aparecer el archivo que van a cargar. Bueno, a mí no me aparece así como a ustedes, pero ustedes sí tienen la posibilidad de subir los archivos. Tienen que a mí me arroja otra interfaz. Y acá me va a aparecer a mí lo que ustedes enviaron, el archivo que enviaron. ¿Ok? So this is like the homework. Esa vendría siendo la tarea o la actividad de esta semana 13. Here is my participation. Aquí está mi participación. And this is everything you have to do. Y esto es todo lo que deben hacer for this week para esta semana.